Qué lindo que es poder estar estudiando todos estos encuentros, ¿no?, con el Señor Jesús y distintas personas, distintas situaciones que se han ido encontrando con el Señor. Y justamente lo que en esta tarde vamos a estudiar es nada más y nada menos que la transfiguración. Se encuentran los tres evangelios sinópticos, los encontramos en Mateo 17, 1 al 13, Marcos 9, 2 al 13, pero vamos a seguir el relato de Lucas 9, 28 al 36. Vamos a tomarlo solamente para leerlo, pero no vamos a quedarnos allí. Dice la palabra, dice: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que los hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Perdón, lo leí de Marcos 9, 2 al 13, pero el relato es el mismo, exactamente el mismo, ¿no? Lucas da algunos detalles, como por ejemplo, cuando él agrega de qué estaban hablando Moisés y Elías con él, ¿no? Que estaban hablando, alentándolo con respecto a lo que quedaba por delante. Pero un poquito yo quería ver un poquito quiénes eran los actores principales de este relato. ¿Quiénes fueron los que estuvieron allí presentes? ¿Quién era esta persona? ¿Quién era cada uno de ellos de quienes estamos hablando, no? Y vamos a empezar cronológicamente, ¿no? Vamos a empezar por Moisés. Yo creo que la mayoría ya sabe de quién estamos hablando cuando nombramos a Moisés, ¿no? Personaje muy conocido de la palabra. Moisés era un gran caudillo y legislador de los hebreos, ¿no? Todos sabemos eso. Era de la tribu de Leví, criado por los egipcios. Fue instruido en toda sabiduría de ellos, considerada la nación más civilizada de aquella época. Pero sin embargo, esta educación formal que él tuvo no hizo que él olvidara sus raíces, ¿no? Para recordar en contexto, la nación hebrea estaba siendo esclavizada por los egipcios y allí la estaban pasando mal, estaban sometidos a muchos trabajos forzados y demás, ¿no? A tal punto que los bebés que nacían eran asesinados, eran muertos, ¿no? Entonces eso es lo que tendría que haberle pasado a Moisés. Sin embargo, la mamá lo salvó, como recordamos, en un canastillo, lo puso en el río y fue recogido allí por la hija del faraón, quien lo crió como a un hijo suyo. A partir de ahí él se cría y empieza a tener la mejor instrucción que había en esa época, de la civilización más adelantada que había en ese momento. Entonces, a toda vista era una persona muy capacitada, con mucho conocimiento, ¿no? Muy instruida. Pero sin embargo eso no era lo que Dios quería para él. Tenía otros planes. A partir de que él no se olvida las raíces y ve un acto de injusticia con uno de sus hermanos, al defenderlo, mata a un egipcio y lo entierra, ¿no? ¿Qué pasa? Sus hermanos hebreos, a otros hermanos estaban discutiendo también, y cuando él va a intervenir, le dicen: ¿qué, me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces ahí le entra el pánico a Moisés, entiende que ya no es lo mismo estar ahí y que corre peligro su vida y huye, se va al desierto, ¿no? Esto es un paneo nada más que para recordar un poquito la historia, para pensar quién era el que estaba ahí junto al Señor y a Pedro, a Jacobo y a Elías. Bueno, Moisés va al desierto y es allí
cuando se encuentra con la zarza ardiendo y cuando el Señor le habla por primera vez, ¿no? Le habla por primera vez y le dice que Él tiene que liberar a su pueblo. Es allí en el desierto donde también contrae matrimonio con Séfora. Está en el desierto de Madián, y pasa 40 años con su suegro, el sacerdote Yetro, y allí se familiariza con lo que es el desierto y lo que es los habitantes del desierto, la costumbre y cómo sobrevivir en el desierto, ¿no? Que lo iba a ser muy útil más adelante. Él escucha el llamado de Dios a través de la zarza ardiendo, y a partir de allí, junto con su hermano Aarón, y después de poderosas manifestaciones de Dios a través de las plagas de Egipto, ¿no? Para poder liberar a su pueblo con mano poderosa, es que Él se transforma en el guía de su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero al llegar al monte Sinaí, pasa algo muy trascendental en la vida de Moisés, que no, lo que había pasado no era suficiente, todo lo que le pasó a este Moisés, parece, uno se pone a mirar y yo decía, ¿cuánto que hay sobre Moisés, no? ¿Qué vida más intensa la de este hombre? Porque a los 40 años va al desierto, pasa otros 40 años allí, y ahí recién él empieza su ministerio, digamos. Fíjense cómo el Señor muchas veces tiene que trabajar en nosotros de forma muy extensa, ¿no? Porque somos duros muchas veces, y lo mismo ha pasado acá con Moisés. Pero volvamos al relato. Llega al monte Sinaí y allí sucede algo asombroso. Él es llamado al monte, sube al monte. Siempre me encanta esta asociación porque siempre así el Señor te llama a elevarte por el resto de las cosas. Siempre, a través de los relatos que vamos a ir viendo, siempre está el monte. Siempre está el lugar a donde nos llama el Señor para que ascendamos, para que subamos, nos elevemos por lo que es el común de la gente, el común de las personas. Siempre tenemos que buscarlo a Él en las alturas, ¿no? Él va al monte Sinaí, se le entregan las instrucciones para armar el tabernáculo, se le entregan los 10 mandamientos. Él desciende, se encuentra con una situación con el pueblo que se había pervertido, que había ido atrás de ídolos, ¿no? Destruye, suceden cosas que después les invito a que lo lean ahí en el libro de Éxodo, y yo sé que todos lo tienen presente. Cuando él vuelve a ascender al monte después de destruir los 10 mandamientos por primera vez, allí pasa algo muy importante, que ayuna nuevamente 40 días, ¿no? Y es esta segunda vez, cuando él desciende con las nuevas tablas de la ley, es cuando pasa algo maravilloso. Tanto estar en contacto con el Señor y tanto estar cara a cara hablando descubiertamente con Él, la gente del pueblo de Israel ve como su rostro empieza a resplandecer, iluminaba. Era una cosa que no lo podían ver, no podían estar cara a cara por la luz que Él irradiaba, ¿no? Entonces le piden que se cubra, ¿no? Y es importante notar acá que tenemos la primera similitud con Elías. Elías también tuvo que pasar 40 días haciendo un ayuno forzado, digamos, sustentado por el Señor, porque ustedes piensen, 40 días sin tomar agua y sin comer alimentos, imposible. Normalmente la persona después de semejante ayuno, semejante situación, estaría en condiciones que ya estaría casi al borde de la muerte, ¿no? No podrían ni moverse casi. Sin embargo, todas estas personas, tanto Moisés allí en el desierto, después de estar 2 veces haciendo ese ayuno, como Elías también, son fortalecidos por el Señor. Y es allí donde el Señor muchas veces nos encuentra, al borde mismo de que se extingan nuestras fuerzas del todo. Siempre el Señor se acerca a aquellos que le busquen, y que también hasta el final, ¿no? Hasta que entregando todo. Eso está en 1 Reyes 19:8. También, al igual que Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan que también el Señor también estuvo haciendo un ayuno parecido cuando estuvo en el desierto? Pero estas 2 personas, tanto Elías como Moisés, estuvieron allí al lado de Jesús, ¿no? En la transfiguración. Ellos 2 tuvieron el honor de estar al lado de Jesús en los momentos antes de que Él fuera que empezara su trayecto hacia la cruz. Recordemos que el Señor dice la palabra que endurece su rostro para ir a Jerusalén. Y hay un antes y un después en los relatos a partir de este hecho. Este momento, hay un antes y un después. A partir de este momento, en cualquiera de los relatos, se nota que el Señor empieza a obrar distinto. Ya empieza a no ser una predicación general a todos, sino que se empieza a enfocar en sus discípulos. Y es muy importante lo que pasa en este momento. Leímos en el relato que Él llama
a 3 de sus seguidores más cercanos, digamos, ¿no? Y se encuentran allí en el monte y se encuentran con la transfiguración del Señor. Y ahora quería hacer una pregunta, a ver quiénes de los más jóvenes que están acá, veo 2, sin contar la... Quiero que me digan qué es esto. ¿Saben lo que no hay tan joven? Yo esperaba encontrar a algún adolescente, algo que me dijera que no sabe lo que es, pero calculo que todos saben lo que es. Tomás no sé si saben lo que es. ¿Vos sabés lo que es? Claro, esto que tengo acá es un rollito que se usaban antes para la foto. ¿Y qué pasa? Lo que hay que hacer con esto, acá no se pueden ver las fotos. ¿Qué hay que hacer? Hay que revelarlo. Y es lo que pasó allí en el monte donde estamos estudiando la palabra, ¿no? No se sabe bien qué monte es, ¿no? Hay muchas teorías, por eso no hay un nombre específico para ese monte. Pero allí donde el Señor se transfigura en las alturas, pasa algo. Él pasa a mostrar lo que Él es en realidad. Nosotros acá vemos un rollo, pero no vemos nada. Un pedacito de metal cilíndrico y nada. Pero sin embargo adentro hay imágenes, hay recuerdos, hay cosas, ¿no? Que se manifiestan solamente cuando uno pasa por un proceso. Y eso es lo que pasó allí en el monte. Pasó algo que solamente los que estaban allí pudieron disfrutar, pudieron ver, ¿no? Y es impresionante. Allí estaba Elías, que fue uno de los mayores profetas, que era muy similar a que la ropa que él usaba era muy similar a la que usaba Juan, ¿no? Por también la similitud con Juan, cuando se encuentra, cuando el Señor dice que fue una forma de Elías, también se encontró allí. Y hay un montón de relatos que podríamos hablar de Elías, pero más que nada yo quiero enfocarme en lo que, no en tanto Elías y en Moisés, sino en Pedro, Juan y en Jacob. ¿Por qué? Porque tanto Elías como Moisés, ellos estaban apuntando hacia la cruz. Todo lo que ellos hicieron apuntaba a la cruz. Tanto Moisés, cuando recibió los 10 mandamientos, como un montón de otras cosas, como Elías, que fue un profeta que estuvo ahí en el campo, en el medio de la batalla, entre la incredulidad de los que seguían a Baal y los que seguían al Señor. Él estuvo ahí en medio de la batalla. Y simboliza justamente eso, ¿no? Siempre los conflictos que hay entre la guerra que hay entre el pueblo de Dios y los falsos dioses, ¿no? Entonces enfoquémonos un poquito en Pedro, en Jacobo y en Juan. Vamos a apuntar a ellos, porque para ellos fue algo maravilloso. Y esta trilogía no era la primera vez que estaba con el Señor. Por algo era el círculo íntimo que el Señor tenía. Y los eligió a ellos para ir al monte. Ya lo había elegido antes. Relata la palabra que una vez también, en cuanto que Jairo, uno de los principales de la sinagoga, tiene a su hija a punto de morir, ¿no? Entonces le pide al Señor que vaya y lo acompañe y la salve, ¿no? Él va y cuando está allí le dice: no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Terribles palabras que nadie quisiera escuchar, ¿no? Sin embargo, el Señor separa a Jacobo, a Juan y a Pedro y los lleva con ellos. Fíjense, a esos tres, ¿no? Era un círculo íntimo como que el Señor tenía allí, ¿no? Y los lleva y resucita a la hija de Jairo, ¿no? Entonces tenemos a tres personas que eran muy cercanas al Señor. No eran cualquier persona, eran personas que habían desarrollado una afinidad, una cercanía con el Señor, que ellos como que los elige cada vez que necesita hacer algo. Y ahora los eligió y los llamó para ir al monte. Ya lo había llamado una vez cuando los separó de su trabajo que ellos tenían, que eran pescadores. Los tres eran pescadores. Fue de los primeros que el Señor llamó. Los llama y después los va capacitando, les va mostrando cosas del reino. Y como que ha dejado este punto para mostrarle a ellos algo grandioso, que era la foto revelada, lo que Él realmente era en esencia. Ellos podían ver al Señor, lo habían visto en cuerpo, habían visto su figura, lo habían acompañado, lo habían escuchado. Sin embargo, ahora se mostró en todo su esplendor el Señor como realmente era ante ellos. Y ellos obviamente quedaron sorprendidos, quedaron completamente extasiados, se pusieron a adorar y empezaron a decirle: Señor, qué bueno que estamos acá. La voz, siempre hablando de Pedro, le decía: Señor, qué bueno que estamos acá, vamos a hacer una enramada, quédate, vamos a quedarnos. Hoy en día sería como una cuestión de: quédate, vamos a comer unas pizzas, vamos a tomarnos mate, quédense acá. Ellos querían estar ahí con Jesús, con Elías y con Moisés. Sin embargo, la voz de la nube le dice que escuchen a Jesús, a Jesús. El foco siempre tiene que estar en Jesús. Y esa es la enseñanza que a ellos les quedó. Tuvieron la orden de que no podían hablar de esta visión que habían tenido, hasta que el Señor se fuera, ¿no? Ascendiera.
Y yo me imagino lo que tiene que haber sido esos momentos para ellos. ¿Cómo callarse? Yo me lo imagino a Pedro. ¿Cómo hacía para callarse Pedro? Para no contar lo que habían visto. Para no contar que habían visto al Señor glorificado, que lo habían visto a Moisés, que lo habían visto a Elías. Yo no sé cómo hizo Pedro para callarse, sin embargo se calló. Juan también, y Jacobo calculó que también. Pero después no paraban de hablar. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Cómo habrá sido ese momento que estuvieron ellos frente al Señor, manifestado en gloria, que ellos después no paraban de hablar de eso? Y tenemos claras manifestaciones en la palabra, ¿no? Juan en su evangelio, el evangelio que escribe, arranca justamente diciendo eso. Allí en Juan 1, arranca el evangelio con eso en mente. Tenía que haber tenido eso Juan cuando escribió estas palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esos momentos yo calculo que tiene que haber estado en la mente de Juan, esa imagen de Jesús brillando, mostrando la luz, su rostro como el sol, dice la palabra que tenía, ¿no? Entonces tiene que haber impactado mucho en la mente de Juan ese momento, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 9 del capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí tiene que haber sido Juan una cosa que él entendió claramente lo que era la luz porque la vio. Pero no se quedó allí Juan, porque parece que eso fue poco lo que él no alcanzó a poder expresar lo que él había visto. Y allí en la epístola que escribe, ya siendo anciano, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto por nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está diciendo, yo lo vi con mis propios ojos, yo lo toqué, yo lo escuché, yo estuve ahí, yo sé de quién estoy hablando. Fue un testigo presencial que se nota el énfasis que pone para que le traten de creer. No está contando una experiencia de vida por otro, está contando una experiencia de primera mano que él vio. Y vieron cómo pasa con nosotros cuando conocemos a alguien que por ahí, en serio estuve, no sé, con alguien famoso y no te creen y vos querés asegurarte de que entiendan, de que él lo vio, él lo tocó, él lo escuchó. Y es raro encontrar este tipo de cosas, pero acá Juan hace hincapié en eso, que le crean porque él lo vio, no fue algo que le contaron, no fue algo que una conclusión a la que llegaron, sino que él estuvo ahí y lo vio, ¿no? Fíjense que dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué impresionante la asociación que hace con la limpieza, la pureza de Dios, ¿no? Y nuestra pureza. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando ustedes van a un lugar, por ejemplo, a llevar la ropa a la tintorería y quieren que la ropa le quede linda, y ven al empleado que los atiende con la ropa toda mugrienta, ¿qué van a pensar? ¿Cómo vamos a lavar mi ropa si la persona esta no puede lavar ni su ropa? Entonces, si queremos llevar a que el Señor pueda limpiar nuestros pecados y dejar nuestra ropa como limpio y blanco, Él se mostró cómo tiene que ser. Nos mostró el modelo y nos mostró cómo puede llegar a limpiarnos, de la forma en que puede llegar a limpiarnos, como nadie más lo puede hacer.
Y es así como tiene que ser, ¿no? Que es la luz, y eso se hace hincapié una y otra vez. En Juan 8:12 hay otra. Allí nuevamente Juan rescata las palabras del Señor. Obviamente él, habiéndolo visto, rescata estas palabras dichas por el Señor. Juan 8:12. ¿Qué dice? ¿La tienen ahí? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice el Señor ahí? Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que, ¿qué dice? Que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Ya esta luz que Él era, que Él representaba, ya no estaba más solamente en Él. Él la transmite. Dice: yo soy vida, tengo vida y transmito la vida. Y el que tiene la vida pasa a ser luz también. Impresionante las palabras que el Señor dice. Yo me imagino cómo habrá explotado en la cabeza de Juan esto, al haberlo visto al Señor expresado y manifestado en forma tan contundente de luz, pensar que Él también pasaba a ser luz. Es la palabra, yo no miento, es la palabra. Si no me creen, créele al Señor. Mateo 5:14, ¿qué dice? Porque ya no es solamente la experiencia de los testigos presenciales que vieron al Señor transfigurado, ya ahora nos está pasando a nosotros. Ya no es solamente la experiencia que tuvieron ellos en el monte. ¿Qué dice Mateo 5:14? ¿Qué dice el Señor? Del mundo, una ciudad situada sobre un monte que no se puede. Ahí está. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Sos la luz del mundo? ¿Sos la luz de tu lugar donde estás trabajando, donde estás viviendo? ¿Sos la luz de tu vecino, de tu compañero, de tu familia? El Señor dice ahora ya te dice que sos la luz vos. Impresionante, yo cómo tiene que haberle calado a Juan eso, después de haberlo visto a Jesús transfigurado, decir: yo soy esa luz. Por eso el énfasis que pone Juan en la luz, en que Jesús es la luz, y nos transmite esa carga, ¿no? Esa hermosa expresiones de que tenemos que ser luz, tenemos que andar en luz. Y hay un montón de versículos, hay un montón de lugares en la palabra donde hace hincapié en que nosotros tenemos que ser luz. Se nos transmite esa luz, no podemos quedarnos escondidos, no podemos quedarnos opacados. Pero te pregunto, ¿conociste esa luz? ¿Viste esa luz? ¿Sabés de qué luz estamos hablando? ¿Entendiste la luz que llegó a tu vida? Espero que sí. 1 de Pedro 2:9, ¿qué dice? Sigamos buscando versículos que en la palabra hay muchas alusiones a la luz. Versículo conocido, 1 de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer. Fuimos llamados y tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable, ¿no? Segunda de Pedro 1:16 al 19. Lo que hablábamos hoy. Pedro también fue testigo y tampoco se queda callado con respecto a esto. También tiene la misma pasión que Juan al decir estas palabras. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro nos dice: yo estuve ahí, yo lo vi, créanme, yo lo vi de primera mano. Y esto es lo que me encanta, que nosotros podemos estar seguros a quién le creemos. Acá tenemos hombres de Dios que nos cuentan, que nos dicen que ellos vieron la majestad del Señor. Ese momento que ellos tuvieron en el monte les marcó la vida para siempre.
No podían dejar impregnar en las cartas y las cosas que ellos que escribieron de ese momento en el que fueron testigos de la luz de Dios, la luz del Señor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, eso es lo que nos invita a que hagamos nosotros. Que reconozcamos al Señor como el que nos guía, como el que nos muestra. Dice la palabra que la palabra es lámpara a nuestros pies. Tenemos que dejar que el Señor guíe nuestro camino, que Él nos muestre, ¿no? Y ser luz a donde vayamos. Ya no podemos quedarnos callados. Es la invitación que el Señor nos hace en esta tarde-noche a que podamos ver cómo estamos andando. Ver si subimos al monte, si pudimos tener ese momento a solas con el Señor y encontrarnos con Él y ver realmente a Dios en toda su majestad. Es algo íntimo, es algo que hace cada uno con el Señor. Tenemos estos hombres de Dios que nos contaron su experiencia, pero tengamos nuestra experiencia propia. Probémoslo nosotros. El Señor nos invita a que lo probemos, que lo veamos, que analicemos las cosas y veamos si esto es cierto. Que su palabra nos ilumine y nos cambie nuestra vida, ¿no? Así que esta es la invitación que yo le hago esta mañana, que podamos tener como ejemplo a estos tres hombres de Dios, que ellos vieron la gloria de Dios. Nosotros la vimos, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo cambió nuestra vida? ¿Cómo cambió nuestro hablar? ¿Cómo cambió nuestro andar a partir de ese momento en que vimos la luz? ¿Cambió o no? Creo, hermano, que en esta tarde el Señor puede estar bendiciendo sus vidas, nuestras vidas, con este mensaje.